A medida que las elecciones presidenciales en Estados Unidos se acercan, las tensiones alcanzan niveles explosivos. Kamala Harris y Donald Trump no solo luchan por la presidencia, sino que parecen estar desatando una tormenta que podría romper a la nación en pedazos. La posibilidad de una segunda guerra civil ya no es simple alarmismo mediático, sino una preocupación real entre los estadounidenses. Las encuestas no ocultan la realidad. 1 de cada 4 estadounidenses no solo cree, sino teme que las próximas elecciones sean la chispa que enciendan una confrontación. La sensación de caos es innegable, y con el 5 de noviembre a la vista, el miedo y la incertidumbre crecen. ¿Podrá Trump o Kamala calmar las aguas y evitar una ola de violencia? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Guerra civil a la vista. La inquietud se respira en las calles y en las encuestas. Según un reciente sondeo de YouGov, 1 de cada 4 estadounidenses cree que las elecciones de noviembre de 2024 podrían ser el punto de ignición para una nueva guerra civil en la nación norteamericana. Un 6% ve este escenario como muy probable y un 21% lo considera algo probable. La percepción de que el país ha dejado atrás sus mejores años y que todo está fuera de control ya no es solo una inquietud marginal. El 68% de los encuestados lo confirma, mientras que el 84% opina que Estados Unidos está más dividido que nunca en la última década. El temor no es nuevo, pero en esta ocasión la dinámica política parece tener el poder de hacer estallar las tensiones. Kamala Harris, buscando consolidar su campaña con un tono que no termina de conectar con el electorado más crítico, se enfrenta al omnipresente fantasma de Trump, quien se mantiene como un contendiente formidable. Mientras tanto, muchos ciudadanos ya no están preocupados solo por las urnas, sino por lo que pueda suceder después, sin importar el ganador. Los encuestados indican que la violencia es una posibilidad tangible si las divisiones actuales persisten, algo que recuerda las tensiones que precedieron conflictos internos pasados en la historia estadounidense. Un 41% de los votantes, según otra encuesta de Rasmussen Reports, cree que en los próximos 5 años es posible que ocurra una nueva guerra civil. Y lo curioso es que este temor no se disipa ni con un cambio de liderazgo. El estudio señala que un 37% piensa que este tipo de conflicto sería más probable si los demócratas siguen en el cargo, mientras que un 25% considera que la catástrofe sucedería bajo un nuevo mandato de Trump. Las divisiones políticas parecen ineludibles, y para muchos, las elecciones de noviembre solo serán una pausa incómoda antes de que todo vuelva a incendiarse. Entretanto, la maquinaria electoral no se detiene. Las campañas se juegan no solo en los discursos y los mítines, sino en la percepción pública que va moldeándose día a día. En ese contexto, Harris parece incapaz de proyectar la estabilidad que parte del electorado demanda. La ironía de su situación es que, en lugar de inspirar confianza, su candidatura es vista por algunos como una extensión de la fatiga que sienten hacia la administración actual. Mientras tanto, Trump sigue alimentando la narrativa de que solo él puede salvar al país de un colapso. La historia reciente de Estados Unidos está repleta de advertencias ignoradas. Las disputas legales por posibles fraudes electorales que ya comienzan a emerger en estados clave dibujan un panorama donde la legitimidad del proceso electoral está en entredicho, incluso antes de que se cuenten los votos. El espectro de la violencia no es nuevo en la política estadounidense. Los disturbios de los últimos años, especialmente aquellos que rodearon las protestas raciales y las elecciones de 2020, dejaron cicatrices profundas en el país. Pero lo que está en juego ahora es aún mayor, con el 68% de los estadounidenses sintiendo que la situación en el país está fuera de control. No es difícil imaginar cómo una chispa electoral podría desatar una conflagración mucho más seria. La polarización no es solo política, es social y cultural, y eso es lo que convierte este momento en algo tan peligroso. Históricamente, la idea de una guerra civil en Estados Unidos no es desconocida. El siglo XIX fue testigo de la brutal guerra civil que dividió al país entre norte y sur, en una lucha que dejó huellas profundas tanto en el tejido social como en el económico.
Las secuelas de aquella guerra aún resuenan en los debates actuales sobre derechos civiles, racismo y federalismo. No obstante, pensar en una guerra civil en el siglo XXI puede parecer exagerado hasta que observamos el nivel de armamento en manos de los ciudadanos. Estados Unidos es el país con más armas de fuego per cápita en el mundo, con más de 120 armas por cada 100.000 habitantes. Este dato no es trivial en un país donde la posibilidad de violencia política ya no es solo una advertencia, sino una expectativa tangible para algunos. Además, las divisiones no son solo políticas. Las brechas económicas también han jugado un papel fundamental en la erosión del contrato social estadounidense. Desde la crisis financiera de 2008, pasando por los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19, la población ha visto cómo su poder adquisitivo se reduce, mientras que la desigualdad crece. Los efectos de estas crisis han dejado a millones de estadounidenses luchando por sobrevivir, alimentando el descontento y la desesperanza. Los datos muestran que el desempleo ha disminuido, pero el costo de vida sigue en aumento, creando una sensación de incertidumbre económica que agrava la división social. Muchos estadounidenses se sienten atrapados en un sistema que parece beneficiar a unos pocos a expensas de la mayoría. En este contexto, las promesas de estabilidad y progreso se convierten en ecos vacíos que solo aumentan la frustración. Indudablemente, el riesgo de que las tensiones se traduzcan en violencia organizada parece estar mucho más cerca de lo que muchos estarían dispuestos a admitir. Y mientras la administración de Biden se convierte en una de las menos populares de la historia reciente, según Gallup, empresa dedicada a la realización de encuestas de opinión pública, la sombra del conflicto se cierne sobre cada paso de la campaña electoral. El periodista y autor Stephen Marchi, en su libro The Next City War, advirtió que Estados Unidos ya ha dejado atrás la posibilidad de evitar una fractura. La guerra civil no es algo que pueda evitarse, escribió. Para Marchi, ya no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Estas palabras muestran que la noción de una segunda guerra civil no es un simple alarmismo mediático, sino una preocupación real entre algunos de los pensadores más destacados del país. A medida que se acerca la fecha electoral, el 5 de noviembre, las tensiones se sienten en el aire como una tormenta que se aproxima. En los mítines de Trump, la energía es palpable. Sus seguidores no ven a un hombre derrotado, sino a un líder resurgente, dispuesto a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. Para ellos, Harris no es más que el último eslabón de una cadena de líderes que han traicionado al país, mientras que Trump es el único capaz de restaurar el orden. El peligro de esta retórica no reside solo en las palabras, sino en las acciones que podría inspirar. El expresidente ha sabido jugar con las emociones de sus seguidores, alimentando un sentimiento de agravio que, si no se canaliza adecuadamente, podría desbordarse en violencia. Los analistas de apuestas electorales revelan que Trump probablemente ganará en los estados clave. Según los datos publicados por Election Betting Odds, las probabilidades de que el exmandatario se lleve estados decisivos como Arizona, Georgia y Pensilvania son bastante altas. Por otro lado, las encuestas indican que, a pesar de las probabilidades a favor de Trump, Harris se mantiene competitiva en algunos estados clave. En Michigan, por ejemplo, Harris tiene una ligera ventaja con un 53% frente al 45% de Trump. Se trata de un equilibrio precario que refleja una nación que no solo está dividida, sino que también está lidiando con un profundo conflicto interno que va más allá de lo político. En medio de este torbellino, el interés por la votación anticipada ha alcanzado niveles históricos. Más de 35 millones de estadounidenses ya han votado, ya sea por correo o en persona, un claro indicador de que la ciudadanía está más comprometida que nunca, y a medida que la fecha de las elecciones se acercan, la presión y la ansiedad aumentan. El camino hacia el 5 de noviembre está plagado de desafíos y riesgos. Mientras la polarización y la tensión aumentan, los estadounidenses se enfrentan a una encrucijada. Eligen un camino que podría llevarlos hacia una mayor unidad o uno que podría empujarlos a un nuevo conflicto. Las decisiones que se tomen en los próximos días no solo determinarán quién ocupará la Casa Blanca, sino también el rumbo de una nación dividida, con un futuro lleno de interrogantes.
En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.